Vea. Amén, amén. Damos la gloria a Dios. Puede sentarse. Una vez más, Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Ya en esta tradición que ya casi cada año que pues, Dios me da la oportunidad de estar aquí. Amén. Amén. Y bueno, que Dios me dé esta oportunidad es como pues que pasar como experiencias, ¿no? Y de las cuales poder pues hacerles partícipes también de esta reflexión, de que todos pasamos, porque a quién Dios no le habla, a todos nos habla. Amén. Aleluya. Sí, es imposible pensar que nunca una palabra que Dios nos dé cuando venimos cuando venimos a la iglesia, que Dios nunca nos va a hablar, no. Así sea algo muy cortico, ¿no? De pronto sí, de pronto toda la predicación nos va a ser de mucho beneficio, o de pronto hay algo muy específico, ¿cierto? Porque de pronto podemos pensar, no, pero que Dios nos esté hablando de, no sé, algo que esté cometiendo una persona, pero usted diga, no, pero yo no estoy haciendo eso, pero Dios está desadvirtiendo, entonces ahí Dios nos está hablando. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí está hablando David, está en un momento de dificultad, está en un momento siendo rodeado de sus enemigos, entonces imaginémonos que está en batalla o está en medio de una guerra. En estos momentos nosotros no estamos físicamente en guerra, no podemos, digamos, relacionarnos con David en ese aspecto, ¿no? Porque no hay un ejército afuera esperando a que este va a salir y vamos a vencer, ¿cierto que no? No, en este momento hay otras cosas alrededor de nosotros, hay otras cosas que sí están afectando nuestras vidas, que están haciendo guerra en contra de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Podemos relacionarnos de la manera también. Entonces, el título de esta reflexión corta, y como aquí comienza David, dice: Jehová es mi luz Y mi y mi salvación. salvación. Entonces, como les decía, aquí vemos la situación de David. Está en una situación complicada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando o vamos a pasar por situaciones como estas? De dificultad. ¿Cierto? Dios siempre nos está advirtiendo, y como ahorita en los testimonios Dios nos hablaba, que siempre vamos a estar rodeados de dificultades y siempre Dios nos va a estar advirtiendo. Entonces, esta reflexión es para esto, para nosotros tomar ánimo, para que nosotros no nos descuidemos, para que nosotros, los muchachos que estamos aquí, no olvidemos que vamos a estar rodeados de momentos complicados, pero hay una esperanza. Amén. Amén, amén. Entonces dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Comienza con una declaración de confianza, ¿no? Entonces eso es lo primero que debemos tener en cuenta, que Dios es luz. ¿Y qué es luz? Si estamos en la oscuridad, ¿cierto? No veo nada, pero cuando vemos la luz comenzamos a ver todo claramente. Porque si hay algo que es muy cierto, es cuando estamos angustiados, puede que no veamos con claridad, o sí, o cuando estamos muy, muy, muy tristes, podemos ver con claridad las cosas. A veces cuando estamos pasando por esas tristezas, hay gente que dice: no, tranquilo, que no, eso va a pasar. Pero en el momento, claro, uno quizá por dentro uno sabe que sí, eso va a pasar, pero en el momento uno no va a ver
es cuando nosotros tenemos la confianza que Jesús, que el Señor, que Dios es nuestra luz. Eso es lo primero. Y que es nuestra salvación. Cuando hablamos de salvación es porque Dios nos libra de algo muy grave. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la explicación de la palabra salvación. Es ser quitados de algún lugar de peligro. Sí o sí, es así. Esa es la implicación de la palabra salvación. Entonces aquí vemos que David confía en que Dios es su luz, que lo ilumina en un momento difícil, Aleluya. pero que también lo va a sacar de esa situación complicada, esa situación que incluso ni sus ejércitos lo hubieran podido librar. Amén. Aleluya. Listo, entonces vemos esa declaración de confianza de David. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del Salmo. Y agrega, ¿de quién temeré? Y aquí es importante también adentrarnos. ¿Qué nos está causando temor a nosotros? Porque aquí, como les decía, el temor, hay temores que nosotros nos dejan quietos. No sé si ustedes han sentido eso. Es como, pues, tomando el ejemplo aquí de los vecinos de nuestro país. Imagínense eso. Y aquí cuando ha temblado fuertecito, ¿qué nos pasa? El temor nos deja quietos. A mí me ha pasado, yo como que trato de... Es muy chistoso porque yo me acuerdo de como que yo trato de hacer algo cuando está temblando, pero como que a mí me deja callado. O sea, yo no puedo ni siquiera decir, por ejemplo, mamá, cúrase, no puedo. Entonces, imagínense qué temor nos puede estar a nosotros rodeando. Entonces, una vez más, David estaba rodeado de sus enemigos. Imagínense lleno esto de enemigos, rodeándonos con armas. Y ustedes quizá no tienen armas. Entonces es un temor que si alguien no está preparado, no tiene una base firme, ahí va a ser su ruina. Por poquito, digamos, malamente, claro, alguien enfermo del corazón. Entonces ahí vemos cómo el temor es una situación complicada, una situación tremenda, que se puede presentar a raíz de cualquier cosa, una amenaza, o incluso espiritualmente, ¿no? La tentación. ¿Qué temor nos está rodeando en este momento? No solamente físico, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Porque, como les decía, David en su momento tenía esa situación, pero a nosotros, ¿qué temor hoy nos puede estar rodeando? Nuestra salud. ¿Sí? Que de pronto nuestra salud esté afectada. No, y ahora mi familia, ¿con quién se va a quedar mi familia? Y así, etc. ¿Qué temor nos está rodeando en este momento? Pero ojo, entonces la idea no es identificar el temor y ya. Y seguimos aquí en el versículo. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Siguen esa declaración de confianza. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces una vez, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora bien, tenemos aquí que él identificó sus temores, ¿no? Él sabía, conocía bien sus enemigos.
Pero sabía bien que Dios a esos enemigos los iba a hacer tropezar. Que esos enemigos se reunían para hacer planes contra él. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo caer? ¿Cómo vamos a hacer que termine su vida? Pero sabía que Dios no lo iba a dejar. Versículo 3 dice: aunque se siente campo contra mí, no temerá mi corazón. Y aquí es algo importante. Aquí menciona a su corazón. Entonces, el temor se aloja en el corazón de la gente, de las personas. Entonces, por eso que uno no puede actuar cuando tiene temor. Si ese temor se aloja en el corazón, ya uno no puede actuar. Muchas veces, pues a mí me gusta pasar como la historia de las batallas que han habido terrenalmente. Entonces, muchos de esos soldados, pues imagínense ustedes en la Segunda Guerra Mundial, todo eso que pasa. Y a veces en las películas lo relatan, como que se ven luces así de los estallidos y cosas así. Y ellos relatan que ellos, al ser enviados allí, muchos eran jóvenes, muchos eran niños apenas, prácticamente. No habían cumplido los 21 años ni los 20 y eran enviados allá a esa situación. Entonces ellos narran que sí, ellos al ver eso se llenaban de miedo, pero que su entrenamiento los enseñaba a funcionar, a controlar ese temor. Porque hay muchos que sí se llenaban de miedo y ahí es donde perecían o no podían hacer lo que les ordenaban. Entonces, asimismo, si nosotros dejamos que en nuestro corazón se anide el temor, sea cual sea, ahí va a ser la ruina. Ahí va a ser que nuestra vida caiga en la trampa. Entonces, si la tentación está acechándonos, si la dejamos llegar a nuestro corazón, ahí perdemos. Dice: aunque se siente campo contra mí, no temerá mi corazón. Entonces, importante es oír, hermanos. No dejemos que el miedo se anide en nuestros corazones. No dejemos que las circunstancias se aniden en nuestros corazones. Y no les estoy diciendo que no sientan, porque a veces, claro, la situación es tan difícil. No sé, perdemos a algún familiar, por dar un ejemplo. Si perdemos a alguien muy cercano, muy querido, eso duele. David estaba rodeado de enemigos y claro, eso es angustiante. Porque claro, tiene mucha gente a su cargo, muchos, digamos, si hablamos de la guerra, ¿no? Muchos civiles a su cargo, vidas a su cargo, que él tiene que proteger. Y no les estoy diciendo entonces que no sientan eso, sino que a pesar de eso, no dejemos que el temor entre en nuestro corazón, porque Dios es nuestro sustento. Gloria a Dios. Aunque contra mí se levante guerra, sigue diciendo, yo en esto confío. ¿Y en qué? ¿En qué confiaba David? En Jehová. En Jehová. Amén. ¿En quién confiamos nosotros? En Jehová. Nosotros como jóvenes, ¿en quién debemos confiar? Y esto no solamente para los jóvenes, sino no debemos confiarnos en nosotros mismos, porque a veces nos confiamos en nosotros mismos. Hay personas que tienen un temperamento fuerte, ¿no? Y cuando pasan las situaciones, uno los ve que son inteligentes, ¿no? Son calmados. Y lo estoy diciendo gente que no conoce de Dios. Hay gente que sí es muy calmada,
muy directa en sus acciones, ¿no? A pesar de que tienen muchas dificultades, pero ahí están, firmes. Pero nosotros no debemos confiarnos en eso, en nosotros mismos. Porque va a llegar el momento en que se confíen de tanto en ellos que van a fallar. Pero Dios nunca va a fallar. Amén. Gloria a Dios Dios. nunca va a fallar. En ninguna circunstancia va a fallar. Entonces, sigue diciendo David. Yo en esto confío. Versículo 4. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré. Aquí comienza él a mostrarnos en qué estaba confiado. Él no estaba confiado en su inteligencia militar. Aquí no nos dice, y yo, porque yo confío es en mis generales. Yo confío en mi inteligencia, en mi astucia para saber cómo atacarlos. No, nada de eso. Dice el versículo 4. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces vemos que para David su confianza estaba en Dios y lo más importante, está refugiado en Dios. Entonces vemos que busca, en ese momento busca de Dios. En esos momentos difíciles, nosotros buscamos a Dios o buscamos que alguien nos dé la solución. No, yo voy a hablar con tal porque ese sí sabe cómo es. A ver qué puedo hacer en esta dificultad. Que a veces pasa, ¿no? Esperamos que alguien nos venga con la salvación, que nos ilumine, cuando nosotros siempre le hemos tenido mal. Entonces no podemos confiarnos en nadie. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces él en la angustia, él lo que hace es entrar en ese refugio, en la casa de Jehová, para buscar a Dios, para aprender de Dios, para alabar a Dios. Entonces en esos momentos nosotros debemos alabar a Dios, por más difícil que sea la circunstancia. Y esa es la tarea. Esa es la tarea. Porque pues, nuestro carácter muchas veces no es de sobrepasar las circunstancias, sino de tirarnos a la pena. Entonces, ahí debemos nosotros estar aprendiendo de lo que David en ese momento hizo. Y versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántos tenemos esa confianza? Amén. Gloria a Dios. Que en el día de la dificultad, Dios nos esconderá en su Gloria a Dios. presencia. Aleluya. Esa es nuestra confianza. Y sabía David que no solamente sería como guardarse físicamente, ¿no? Porque ahí podríamos ver, ¿no? Él se está guardando físicamente de sus enemigos, ¿no? Porque va a estar en el templo y quizá ahí no lo vayan a atacar. Es como venir aquí porque tenemos miedo y para que se nos quite el miedo. Venimos aquí a la iglesia como si fuera algo cualquiera. No, sino que aquí podemos nosotros buscar a Dios también. Ser edificados espiritualmente para ser fortalecidos y sobrepasar las dificultades.
Entonces tiene esa implicación. No solamente es un lugar físico en el cual podernos refugiar, o en el cual David se podía refugiar, sino que sabía que espiritualmente necesitaba Amén. de ese sustento Amén, amén. Gloria a Dios. y lo podía encontrar, Amén. porque necesitaba ese sustento para pasar, para saber qué hacer en ese momento de guerra, en ese momento en el que todas las cosas se le venían en contra. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultará en lo reservado de su pabellón, pondrá en lo alto sobre una roca, y luego alzará mi cabeza sobre mis enemigos alrededor de mí. Entonces ahí seguía confiado que Dios le iba a dar la victoria. Amén, amén. 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 Sabía que Dios le iba a dar la luz para saber qué hacer en ese momento, y que Dios lo iba a sustentar, y que Dios lo iba a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Y luego alzará mi cabeza sobre mis enemigos alrededor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Pero no se quedó solamente en estar, digamos, físicamente en el templo. Dice el versículo 7: Oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Entonces, ¿qué hizo David? Clamar a Dios. Oró. Clamó a Dios. Sí, porque podemos venir a la iglesia, y yo lo he hecho muchas veces. Yo creo que todos nos podemos relacionar con esto. Muchas veces venimos a la iglesia mecánicamente, como también muchas veces aquí por medio de la Mano Blanca hemos hablado, que venimos mecánicamente a la iglesia, como porque nos vean, pero no, y estamos pasando por cosas, ¿no? Venimos, salimos, y así en cantidad de veces. Pero aquí lo que hizo David fue clamar a Dios. Y en ese momento, de pronto le decían: pero Señor, ¿cómo usted va a disponer de su tiempo para eso? Si no, mire toda esa gente que está allá afuera, ¿no? Quizás sus soldados decían: pero ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Que haya que atacar o qué? Quizá. Ahí estoy parafraseando un poco. Pero dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Entre más angustia tengamos, hermanos, acerquémonos a Dios. Oremos a Dios. Amén. Amén. Extendamos nuestra voz a Dios, Amén. que Él está dispuesto para oírnos. Este es el propósito de este salmo. No solamente ver la victoria de David, sino ver la obra de Dios Gloria a Dios. en todo ese momento. Amén, Señor. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Estaba clamando por su misericordia. Entonces, la luz, ahí vemos cómo la luz de Dios le mostró lo que tenía también que pedir. Él no pidió por cualquier cosa, ¿no? Él estaba pidiendo por algo específico. Primero, ten misericordia de mí y responde. Necesitaba la respuesta de Dios. Y aquí en el 8 vuelve a mencionar su corazón. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces vemos que tanto en el corazón se puede anidar el temor, pero en el corazón de nosotros también está el buscar a Dios. Amén. En nuestro corazón Gloria a está Dios. Dios. Gracias a Dios por los que estamos aquí, y Dios nos ha puesto eso en el corazón. Por eso hemos venido. Amén. Y quizá, como mencionaba la Mano Blanca, y quizá de pronto otras personas no sintieron en su corazón, pero nosotros tenemos
hoy, por la misericordia de Dios, que en nuestro corazón Aleluya. hemos Amén. podido venir Gloria a Dios. y buscar Amén, el rostro amén. de nuestro Dios. Amén, amén. Entonces, una vez más, su corazón. No sabemos cómo el corazón de nosotros se puede ver lleno de tinieblas, que no nos dejan ver la luz de Dios, la dirección que Él nos quiere mostrar. Entonces, por eso, Jehová es mi luz Y mi salvación. y mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Entonces aquí él, en medio de su situación, quizás se sentía solo. Entonces imagínese una posición de general, ¿cierto? El que está dirigiendo una gran cantidad de ejércitos. Entonces toda la responsabilidad recae en él. Todos dependen de él. No hay nadie apoyándolo, ¿cierto? Porque pues, se supone que es el general y sabe qué hacer. Pero aquí vemos que él necesitaba la compañía, el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que necesitaba la salvación de Dios. Amén. Sí. No escondas tu rostro de mí. O sea, necesitaba que él lo escuchara. No partes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Entonces, es aquí donde nosotros como cristianos tenemos que analizarnos. En los momentos difíciles nos sentimos solos. Porque si nos sentimos solos es porque nuestro corazón está lleno de tinieblas. No vemos la luz y la salvación de Dios. Y esa es la razón de esta reflexión, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no estamos viendo la salvación, la luz de Dios, estamos en tinieblas, estamos lejos de Dios. Y como cristianos, si nosotros vemos esta situación, si estamos lejos de Dios, entonces no estamos viendo su salvación. Ahí, hermanos, es lo complicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, ¿qué razón de ser, de llamarnos cristianos? Y es ahí la situación. Entonces, muchachos, cuidado. Hermanos, cuidado. Sí, no solamente porque son jóvenes y somos rápidos para actuar. No, también los adultos tenemos ya esa forma de actuar, que nos apresuramos, nos olvidamos, nos confiamos en nosotros. Entonces, es ahí la razón de esta reflexión, hermanos. Amén. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salud, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, bueno, a propósito, saludos de mi mamá. Sí, me paréntesis, saludos de mi mamá, que todavía se demora un tiempo, pero que nos extraña. Ya el domingo pasado ya dijo que a todos ya les hacía falta. Me extrañé con ella. Esperemos que sea muy padre. La amamos mucho y nos hace mucha falta. Yo no puedo llamarla porque aún la llamo. Por WhatsApp hay su mensaje escribe y ya le responde. ¿Sí? Sí, señor. Ay, bueno. Entonces, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quizá humanamente vamos a estar solos. Que yo toda esta semana pues he estado solo en mi casa, por ejemplo. Pero siempre Dios va a estar acompañado. Gloria a Dios. Amén, amén. Y esto es algo que también afecta mucho, nos afecta mucho como humanos, hablándolo humanamente. Vamos a tomar como esta parte, hablándolo un
permítame un poquito, hablándolo humanamente. Por ejemplo, pues yo crecí con mi mamá y mi hermano, pero pues mi hermano es chiquitico y muchas veces mi mamá tenía que salir a trabajar. Sí, su trabajo muchas veces llegaba tarde porque pues estaba haciendo cursos de su trabajo para poder, pues, requerimientos de su trabajo, exactamente. Y la mamá en la casa, ¿verdad? Y muchas veces, pues yo tenía que quedarme con mi hermano, pues al cuidado de vecinos, de mi tío, pero pues mi tío pues también tenía sus cosas que hacer. Pero hermanos, hay una cosa que siempre he tenido en mi corazón, es que Dios nunca me sentí solo. Gloria a Dios. Sí, quizá en algún momento trataba de llamar a mi papá, ¿sí? Pues cuando él estaba con vida. Entonces yo, siendo chiquito, trataba de llamarlo, pero es como por saber qué estaba haciendo, pero no como esa necesidad de que tengo que estar con alguien. Y es ahí donde, hermanos, yo tengo en mi corazón que Dios siempre estuvo ahí. Alabado sea Dios. Porque hay algo que sí también he visto mucho en estos días, es que hay muchos jóvenes solos, se sienten solos en su interior. Y puede que tengan hermanos y sus padres completos, ¿no? Viven juntos, sus papás, pero se sienten solos, no tienen amor. Y yo, aunque estaba con mi hermano chiquitico, pues pero yo sentía ese amor dentro de mí. Sabía que venía mi mamá, ella no me iba a dejar. Entonces yo sé que Dios estaba hablando en ese Amén, momento. gloria a Dios, aleluya. Entonces, así mismo, hermanos, hasta este momento Dios no nos ha dejado. Amén. Él es el único que va a estar aquí con nosotros. Amén. Que estemos nosotros físicamente solos, Dios nos va a sustentar. Mona Blanca es un ejemplo. De confianza en que Dios no nos va a dejar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea Dios para siempre. Gracias. Amén, aleluya. Digamos versículo 11. Entonces David sigue en esa declaración de confianza, digámoslo. Dice versículo 11: enséñame, oh Jehová, tu camino. Ahora sí, él ruega a Dios por dirección para la situación que estaba viviendo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de quién? De mis enemigos. De mis enemigos. Ahora sí, él ruega porque tiene una situación difícil. Ahora sí, Señor, vamos, que tenemos que actuar aquí. Pero yo no puedo solo. Yo no puedo salir de mi deuda solo. Yo no tengo las respuestas a nada. ¿Quién es el dueño de la sabiduría? ¿Quién es el que conoce todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que conoce todo antes de que pase? Nuestro Dios, aleluya. Pero es algo que tenemos nosotros que actuar, o que tenemos que hacer. Entonces David clamó a Dios por esto. Él fue a Dios. Entonces él ya tenía la luz iluminándolo, ya sabía qué hacer, sabía qué tenía que pedir. Y eso fue lo que le pidió a Dios. Enséñame tu camino. Entonces cuando nosotros pedimos que Dios nos enseñe, es porque podemos ver, ¿cierto? Sabemos que tenemos una necesidad de algo. Entonces, ahí es donde pedimos que Dios nos enseñe el camino. Igualmente, la guianza es la luz, ¿cierto? Cuando ya vemos la luz, sabemos por dónde ir, tenemos la guía. Entonces, guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Está ya muy claro, ¿cierto? Cómo David pide
porque sabía gente que estaba planeando en contra de él. Testigos falsos acusándolo de males que no había cometido. Entonces vemos claramente, ¿no? Es una oración muy clara de David a Dios. Y para ir finalizando, la luz de Dios no nos deja ser engañados. Por ejemplo, versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Amén. Entonces vemos ya como David va cerrando este salmo, que si la luz de Dios no lo hubiera iluminado, valga la redundancia, entonces, ¿qué hubiera pasado de él? Hubiera desmayado. Y desmayado, en esa palabra hay muchas cosas envueltas, que ahí podemos condensar todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Desmayar es, claro, su ánimo hubiera decaído porque el temor lo hubiera consumido. Entonces ahí no hubiera hecho nada, ¿cierto? Si se llena de temor, porque desmayó, ¿cierto? No tenía confianza en el Señor. Desmayó. No vio la luz de Dios. No tuvo confianza en la salvación de Dios. Entonces no hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová. Si tenemos algún momento de desmayar, hermanos, no olvidemos esta palabra. Por algo Dios hoy nos ha traído este día aquí a escuchar esta voz de aliento. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los En la tierra de los vivientes. vivientes. Amén. Mientras vamos a estar, Dios nos mantenga aquí en esta tierra, Dios nos va a sustentar. Vamos a ver la bondad de Dios, su misericordia, su salvación. La vamos a ver. Amén. Aleluya. Y el versículo 14, y es curioso cómo lo escribe aquí. Dice: aguarda a Jehová. Es como ministrándose a él mismo, pero también cuando se lo está escribiendo, el que lo va a leer seguramente le va a servir. Amén. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Amén. Sí, espera a Jehová. Entonces, si notan, hermanos, como, claro, él está hablándose a él mismo, ¿no? De parte de Dios también, a él, pero también a nosotros, los que estamos leyendo. Amén. Es que es curioso cómo Dios escribe las cosas, ¿no? No es como. La palabra de Dios no es algo lejos de nosotros, es algo cercano, es algo que es para nosotros. Amén. Aguarda a Jehová, esperemos en Dios, pidamos de su luz y de su salvación. Esfuérzate. Ahora, hermanos, esforcémonos y aliéntese tu corazón. Tomemos fuerzas. Sí, espera a Jehová. Y esto último es complicado. No tenemos paciencia. ¿A cuánto les gusta esperar? Por ejemplo, en el Transmilenio, ¿a cuánto les gusta esperar el que te des un palito? No, deja que vaya, estoy cansado, me voy, pero es más lleno que vaya. Y es cuando, ay, mi billetera, no sé qué pasó. Les va a pasar a veces. Por eso. Por no tener, dices, es un caso jocoso, pero es que no tenemos paciencia. Aquí Dios nos dice: esperemos en Jehová. Y Él ha de ser nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Así que, hermanos, esta era la corta reflexión. No dejemos que nuestro corazón desaliente por las noticias, por la situación
idealización que muchas veces el humano pinta, ¿no? Que va a pasar tal cosa. Solo Dios sabe. Amén. Pero refugiémonos en Dios. Amén. Amén. Muchachos, refugiémonos en Dios, Amén. porque todavía les falta crecer. Pero refugiémonos en Dios. Amén. Y nosotros los adultos todavía nos falta vida lo que Dios nos tenga. Sí, Así amén. que falta todavía ahí nosotros no podemos confiarnos. Amén. Gloria a Dios. Así que hermanos, Dios los bendiga Amén. esta mañana. Que Gloria sea a Dios. Dios lleno Santo de Dios. fuerza. Amén, amén. Gracias. Gloria a Dios Dios. bendiga.